Buenos días alumnos, espero que se encuentren todos muy bien. Los saluda la profe María Inés. En esta oportunidad vamos a trabajar con ejercicios prácticos, vamos a considerar las siguientes funciones y sobre ellas vamos a clasificarlas, determinar su dominio y codominio, determinar los ceros de las mismas y vamos también a graficarlas. Les recomiendo que previo a la visualización del video lean el apunte que se suministró en el aula virtual. Contando con ello, damos inicio al desarrollo. Vamos a comenzar considerando el ejercicio A, donde se nos presenta la función f de x igual x cuadrado menos 1. Si observamos, esta función tiene la forma de un polinomio, es decir, que podemos clasificarla entonces como una función polinómica. Más precisamente, podemos decir que se trata de un polinomio de grado 2, donde el coeficiente principal es 1, el término lineal, como no está explícito, es 0, y el término independiente, menos 1. Sabemos que las funciones polinómicas definen su dominio en el conjunto de los números reales. Y en cuanto al codominio, por tratarse de una función polinómica de grado 2, va a estar definido por todos los reales mayores e iguales a la i del vértice. Cuando obtengamos la representación gráfica de nuestra función polinómica, la curva que se va a realizar es una curva denominada parábola y deberemos, para poder graficarla, determinar el vértice de la misma. Por lo tanto, la componente i del vértice será la que me va a completar la definición precisa para el codominio de nuestra función. Continuemos. Después volveremos sobre la definición entonces del codominio. A continuación, lo que vamos a hacer es determinar los ceros de nuestra función polinómica. Sabemos que para determinar los ceros de cualquier función, lo que debemos hacer es precisamente igualarla a 0. Por lo tanto, aquí les voy a mostrar la operatoria para obtener los ceros o raíces. Nuestra función es x cuadrado menos 1. La igualamos a 0 y obtenemos una ecuación de segundo grado. Esta ecuación podría ser resuelta aplicando la fórmula de Bhaskara, pero debido a que no es una ecuación completa, pues no está presente el término lineal, podemos directamente proceder al despeje de la variable. Entonces, operando algebraicamente, obtenemos que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1. Por lo tanto, se tienen dos resultados. Por un lado, x1 igual menos 1 y por el otro, x2 igual a 1. Esto serían considerados los valores ceros o raíces de la función f. Será entonces donde la gráfica de nuestra función intersecte al eje de las x. En las resoluciones podemos cambiar el nombre, es decir, esta podría ser nuestra x2 igual a menos 1 y esta nuestra x1 igual a 1. Independientemente del orden en que se las nombre, ambas son raíces o ceros de la función. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver la gráfica de nuestra función polinómica. Verán acá que además de notarse las raíces que hemos encontrado, la gráfica nos muestra un tercer punto notable, ¿sí?, que corresponde al vértice de nuestra función. Entonces, en este recuadro les voy a recordar cómo obtener las coordenadas del vértice. Para obtener la coordenada x del vértice, que denotamos como x sub b, aplicamos la fórmula menos b sobre 2 por a, recordando que b corresponde al término lineal en nuestra función. Como para nuestro ejemplo b es igual a 0, al hacer los reemplazos y los cálculos, llegamos a que la x del vértice es igual a 0. Ahora, para obtener la componente y del vértice, lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación completa de segundo grado los valores. A es el coeficiente principal, que en nuestra función es 1. X del vértice, el valor que acabamos de obtener, por lo tanto, 0. Más b, que es el término lineal, equivalente a 0, otra vez la x del vértice y por último el término independiente. Si hacemos los cálculos, llegamos a la conclusión de que el vértice de nuestra parábola se encuentra en el punto de coordenadas 0, menos 1. Y aquí gráficamente se lo puede visualizar.
Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que el codominio o imagen de nuestra función va a corresponder a todos los valores reales de y mayores o iguales a menos 1. Entonces, con ese dato, volvemos a nuestra función, acá donde definimos el dominio y el codominio, y lo vamos a completar. Codominio de la función, el conjunto de los números reales mayores e iguales a menos 1. Con eso entonces tendríamos completo el análisis para nuestra función polinómica. Continuamos con el siguiente ejemplo. El ejercicio B nos presenta la función f de x igual a una fracción de numerador 9 menos x cuadrado y de denominador 3 menos x. Por su estructura, podemos decir entonces que se trata de una función racional, ¿sí? Es decir, estamos ante una fracción. Por un lado numerador, por el otro denominador. Con respecto al dominio de una función racional, vamos a decir lo siguiente. Lo vamos a dejar expresa el concepto acá. Va a estar constituido el dominio por todos aquellos valores para los cuales el denominador es distinto de 0. Es decir, tenemos que determinar qué valores anulan este denominador para excluirlos de nuestro conjunto dominio. ¿Cómo vamos a encontrar esos valores? Vamos precisamente a igualar a 0 a la función que se encuentra en el dominio. Quedando entonces, ahí, si lo podemos visualizar un poco mejor, 3 menos x igual a 0. A continuación, voy a trabajar en forma algebraica hasta obtener el valor de la x en cuestión. Despejo la variable con mucho cuidado con los signos, realizo las operaciones y concluyo que x es igual a 3. La interpretación de esto será entonces la definición del conjunto dominio de nuestra función. Es decir, ahí estamos. Vamos a decir que el dominio de la función del ejercicio B está definido por todos los reales menos el valor x igual a 3. ¿Por qué lo excluimos? Porque si lo considero, debería reemplazar y al hacer las cuentas en el denominador va a resultar 3 menos 3 y eso me da 0. Como la división en 0 no está permitida en matemática, decimos entonces que se excluye el valor que anula el denominador y así podemos definir los valores que van a pertenecer al conjunto dominio. Ahora bien, continuemos para calcular los ceros o raíces de nuestra función. A ver si los podemos, ahí está, los voy expresando acá. Para el cálculo de los ceros o raíces operamos como veníamos haciéndolo y es preciso que tengan en cuenta lo siguiente. Aquí, nuestra función es una función racional. Entonces, lo que se recomienda es trabajar sobre ella en el numerador o en el denominador, donde me fuera posible, mediante la aplicación de casos de factoreo. En este caso, en el numerador observamos que tenemos diferencia de cuadrados. Por lo tanto, yo lo puedo expresar al numerador de una manera más sencilla. Según el caso de factoreo diferencia de cuadrados, esto es equivalente al producto de dos binomios conjugados. Por un lado, entonces tendré 3 menos x multiplicado al binomio 3 más x. Esto me va a permitir que yo pueda simplificar una de las dos expresiones, ¿sí?, de los dos factores que tengo, con el denominador. Obteniendo así, al simplificar 3 menos x arriba y 3 menos x debajo, la expresión 3 más x. Es decir, que nuestra función, que fuera racional, se convirtió en una expresión más sencilla, f de x igual a 3 más x. Esta será entonces la definición equivalente de nuestra función y con la que vamos a trabajar para encontrar los ceros. Yo la voy a resaltar para que tengamos presente que es con ella con quien vamos a trabajar para encontrar los ceros y para realizar la gráfica. Para hallar los ceros, igualamos nuestra función a 0, es decir, nuestra nueva definición, 3 más x igual 0, resolvemos, es decir, despejamos la variable y llegamos a que x igual a menos 3 es la raíz o 0 de nuestra función f.
con toda esta información, vamos a observar la gráfica. Y aquí preciso, presten atención, porque como hemos graficado la función definida aquí como 3 más x, esa es una función polinómica, más precisamente una función lineal, cuya ordenada al origen es 3, es decir, intersecta el eje de las x en 3, y por lo tanto su representación es una línea recta. Pero esta línea recta nos muestra un punto en blanco. Si observamos, las coordenadas de ese punto corresponden a x igual a 3 y a su correspondiente imagen, que es, para este caso, 6. ¿Qué significa que el punto esté en blanco? Que ese punto no pertenece a la función. Por eso la gráfica se corta en este punto y luego continúa. Es decir, entonces, que no se incluye al punto de coordenadas 3, 6. Por lo tanto, a partir de esto, podemos decir entonces, ¿sí?, que si el dominio de la función está constituido por todos los reales menos el valor 3, podríamos completar diciendo que el codominio de nuestra función va a estar formado por el conjunto de los números reales menos el 6, que es la imagen, ¿sí?, de nuestro valor excluido del dominio. Y así tenemos completo el análisis para la función racional del ejercicio B. Vamos ahora al siguiente ejemplo, bien, donde vamos a considerar la siguiente función. La función c definida como f de x igual y tiene dos ramas. La primera rama nos dice, vamos a ir leyéndola, que tenemos la función x más 5 si x es menor o igual a menos 2. Y en la segunda rama se lee x cubo si x es mayor a menos 2. Por su definición, ¿sí?, por su forma de presentación, esta es una función definida por tramos, ¿sí? Esa correspondería a ser su clasificación, por tramos o secciones. ¿Cómo vamos a definir el dominio de una función por tramo? Aquí será preciso definir el dominio para cada una de las funciones que intervienen en cada uno de los tramos. Entonces, vamos a dejar expresa esta idea, ahí está, y vamos a interpretar lo que se escribió. El dominio entonces queda definido según cada tramo que conforma la función. Analizamos el primer tramo. Decimos, vamos a tener la función lineal x más 5 si los x son menores e iguales a menos 2. De esta expresión de desigualdad sale la primera parte de mi dominio. El dominio va a estar definido por el conjunto o por el intervalo que va para todos los valores menores e iguales a menos 2, considerándolo porque hay un igual al menos 2 incluido. Eso matemáticamente lo expresamos como un intervalo que empieza en el menor valor que puede tomar, que acá no queda definido, por lo tanto escribimos desde menos infinito hasta el mayor valor que va a tomar, que es el menos 2. Incluido el menos 2, entonces intervalo cerrado, lo ponemos con corchete, menos 2. Y se va a unir, ponemos la U de unión, a otro intervalo que se va a definir según lo que dice la siguiente rama. Esta rama dice que voy a tener la función cúbica si los x son mayores a menos 2. Aquí ya no lo considera, ya no está el signo igual, entonces tendrá que ser abierto. Intervalo abierto, lo indicamos con paréntesis, desde menos 2 hasta infinito, porque no me pone ninguna condición. Son todos los valores x más grandes que menos 2. Entonces, el dominio de la función será la unión de dos intervalos. Por un lado, el que va de menos infinito a menos 2, incluido el menos 2, al intervalo que va de menos 2 a infinito. Ahora, como ninguna de las funciones que definen los tramos presenta ninguna condición, podemos decir que el codominio serán todos los números reales. Continuemos. Definamos los ceros para nuestra función por tramos.
los ceros para nuestra función por tramo van a quedar definidos igualando a 0 cada una de las funciones que intervienen en los tramos. Es decir, para hallar los ceros, entonces, se igualan a 0 cada una de las funciones. Por un lado, x más 5 igual 0, lo que me permite obtener que x igual a menos 5 será una raíz de la función. Y por el otro, x cubo igual a 0, con lo que puedo decir que x, ¿sí?, al despejar igual 0, será la otra raíz. Con toda esta información, vamos a visualizar, la gráfica correspondiente. Ahí vamos. Vamos a tratar, acá está la gráfica, perfecto, ¿sí? Y observen acá. Acá tenemos, en menos 2 se rompe la función. Para los menores a menos 2 se obtiene la recta de ecuación x más 5. Esa recta está comprendida para todos los valores menores a menos 2, o sea, vienen desde menos infinito hasta el menos 2, incluido el menos 2. Y presenta ahí una raíz en x igual a menos 5. Para los x mayores a menos 2 se define la función cúbica, que es la curva graficada en azul, y tiene su raíz en x igual a 0. Entonces en esta gráfica se pueden visualizar, ¿sí?, el análisis completo y todas las conclusiones que hemos obtenido para la función definida por tramos. Muy bien, hasta el próximo video.